La aduana cubana anunció drásticas restricciones a la importación de artículos de uso personal, efectos electrodomésticos y equipos informáticos a partir de septiembre, en una nueva ofensiva para combatir el tráfico de mercancías a través de las llamadas mulas. La disposición, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, afecta principalmente a los artículos electrónicos e informáticos, reduciendo su importación a la mitad de lo permitido. De la misma manera que se requerirán permisos especiales del Ministerio de las Comunicaciones, bajo supervisión de la Seguridad del Estado, para la importación de faxes inalámbricos, pizarras telefónicas, micrófonos inalámbricos, routers de Internet y walkie-talkies. Entre los productos de uso personal, la reducción es significativa, limitando a 20 el número de máquinas de afeitar desechables y a 2 decenas la importación de bloomers, artículos deficitarios en las cadenas de tiendas de divisas del país. Bueno, sin duda que hay muchos que se dedican a ese tráfico perenne en nuestro público, así que esta información sin duda es para usted, o si usted tiene a alguien en Cuba que le interesa recibir este tipo de artículos, también esta información es importante. Gracias al señor Pedro González Muné, que es periodista, gracias, de la Nación Cubana. Muchas gracias Muné por estar con nosotros. Antonio Correa Iglesias, coordinador de Cuban Ethics and Philosophy Project de la Universidad de Miami. Gracias a ambos. Entonces, la primera pregunta, entre muchas, es ¿por qué ahora el gobierno cubano decide, de cierta manera, coartar a las mulas? ¿Alguna razón en particular? ¿Por qué puntualmente ahora? Bueno, yo creo que, María Elvira, el gobierno cubano está tomando una decisión como gobierno, como Estado, y al mismo tiempo yo creo que la razón fundamental es que el flujo comercial que está teniendo los Estados Unidos, no es el sur de la Florida, los Estados Unidos hacia Cuba le hace una competencia visiblemente desigual al Estado cubano. Y yo creo que en esa medida, esa es una de las aristas del problema en cuestión. Entonces, cuando usted me dice que ropa, zapatos, jabones, champú, televisores, un plasma, una lavadora, una batidora, todos pensábamos que eso de cierta manera aliviaba la presión social por esos artículos. En primer lugar, todo país, todo Estado controla las importaciones comerciales. Según el embargo, solamente se pueden llevar $800 de regalos. Sin embargo, el año pasado fueron más de 42.000 personas de viajeros frecuentes, las mulas. El tráfico que hay en estos momentos entre La Habana y Miami es tan grande que lo que el gobierno cubano está haciendo es poniendo un impuesto comercial a importaciones comerciales. Claro, un impuesto comercial. Claro, esto no es que lo está restringiendo el gobierno norteamericano en el aeropuerto de Tampa o de Miami. Esto es el gobierno cubano que ahora está, para que la gente entienda bien, que es el que está contando artículo por artículo. Pero ¿por qué ese impuesto, dígame? Hay una cuestión sencilla. Si tú quieres, tú puedes usar el correo federal, tú puedes usar una de las compañías con licencia federal para mandar carga aérea, lo puedes hacer por barco. Sencillamente una persona, pero esas personas están haciendo un negocio, que es el negocio que desangra al sur de la Florida. Porque hoy en día esas miles de personas sencillamente tienen un tráfico con Cuba y tienen negocios en La Habana, que es a donde está destinado todo ese dinero que está saliendo de aquí. Porque el 1.9 millones, según el gobierno federal, de remesas, 1.9 mil millones de dólares de remesas están financiando la naciente economía privada en Cuba. Es dinero que se queda allá y sale de aquí de la Florida. Claro, pero esto me está hablando de un ángulo que también es importante, pero que no le concierne al gobierno de La Habana. El gobierno de La Habana no le importa si la economía del sur de la Florida se está desangrando. Pero ¿no es nos así? concierne a nosotros que somos floridanos. Sin duda alguna, claro. Entonces, en primer lugar, si tú tienes un embargo y dice que son $800 de regalo, esta gente están llevando cargamentos completos de mercancía comercial hacia La Habana. ¿Qué dijo el gobierno cubano? Bueno, si esto es mercancía comercial y no es maleta acompañante, yo te pongo un impuesto comercial. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos que la aduana cubana no siempre se comporta de una manera proba, de una manera respetuosa. Hemos escuchado en muchas ocasiones que la aduana cubana abusa del viajero, ¿no es así? Entonces ahora esta situación donde este impuesto que está hablando Monet se puede estar sujeto a mucho abuso. ¿Usted no lo ve así? Bueno, la aduana, en mi experiencia con la aduana cubana, ha sido, en mi experiencia particular, en mis viajes de Europa, por Europa, etcétera, ha sido realmente, yo no he tenido ese tipo de experiencia. Lo que pasa es que estamos hablando de una situación que se ha desbordado, particularmente con los viajeros que van del sur de la Florida o los Estados Unidos hacia La Habana. Todo el mundo conoce la naturaleza de ese tipo de aeropuertos. Y en oportunidades, por supuesto, siempre hay un margen de corrupción, siempre hay un margen de soborno, ¿no?,
que ocurre en ese tipo de contextos, sobre todo cuando te toca contabilizar la cantidad de artículos que tú traes, ¿no? O sea, siempre ese margen. Lo que pasa es que también yo creo que en ese sentido... Pero usted me va a decir a mí que la aduana cubana no abusa de la gran mayoría de los viajeros. Bueno, la gran mayoría de los viajeros es demasiado grande, la mayoría de los viajeros. Sí. En mi experiencia personal, yo no he tenido ese tipo de situación. Lo que ocurre es que y estaba situando, contextualizando el aeropuerto que recibe a los viajeros que vienen del sur de la Florida o de Estados Unidos hacia Cuba. Esos son aeropuertos bastante típicos dentro de Cuba, que siempre debido al flujo de pasajeros, siempre debido al flujo y las dinámicas que se producen en ese tipo de aeropuertos. ¿Cuál es el punto? El punto es que siempre hay un margen para el soborno y para la corrupción, sobre todo cuando te toca contabilizar todo eso. ¿Y usted no piensa que con esta situación ahora de que ese margen se va a acrecentar? Hay 18 vuelos diarios prácticamente hacia Cuba. Representan 65 millones de dólares para el gobierno cubano en aterrizajes y seguros médicos. Si tú le unes a eso los 236 millones de pasaportes que representan estos 350.000 viajeros, tú te das cuenta del volumen de tráfico inmenso de que estamos hablando para un aeropuerto. Estos aeropuertos no son el aeropuerto internacional de Miami. No, ni el de Atlanta. Son aeropuertos en los cuales hoy en día el hecho de que transiten 100 pasajeros procedentes de Miami es sencillamente la locura. Entonces, yo sé que esa no ha sido su experiencia, pero es lo que he oído en una gran cantidad de personas que han pasado por este programa, que no siempre en todos los casos, pero que se presta a muchos de los aduaneros cubanos a abusos a el pasajero que viene de Miami, que no los tratan bien, que hay mucha arbitrariedad. No, ¿cómo entonces, qué es lo que usted le recomienda al viajero que ya no le conviene ser más mula? Mi recomendación al viajero es que utilice las vías legales. Aquí hay compañías en el sur de la Florida que son más de 200 que tienen licencias federales para enviar legalmente por barco o por vía aérea. Bien. O que vaya al correo federal que puede mandar su carga también. O sea, no necesita precisamente utilizar una vía ilegal o una mula. Fíjese, ahí está. Cuba restringe, usted puede ver, sobre todo el mouse, torre de computadora, discos compactos, motherboard, conservas de todo tipo. Estos son los límites por cada pasajero. Productos lácteos, máquinas de afeitar, jabones, bloomers o ropa interior, truzas, que son trajes de baño, gorras. Vamos a seguir entonces. Estas son por lo menos una lista de algunos de los artículos básicos, pero cuando se trata de electrodoméstico o algo relacionado con el Internet, fíjense lo que dice, y lo dijo lo dijimos al principio en el reportaje, que tiene que pasar por el Departamento de Comunicaciones, en otras palabras, tiene que pasar por la seguridad del Estado. Así que para poder entrar una computadora hay que preguntarle a la seguridad del Estado. Bueno, pero eso, a ver, no quiero utilizar la expresión no es nuevo. No. Pero lo que pasa es que hay ciertamente el monopolio de la información, con razón o sin ella, sí. El monopolio de la información la tiene el Estado cubano, ¿no? Y ese es uno de los puntos de debate sobre el problema del Internet. El Internet en Cuba casi es una utopía, o sea, una cosa de sueños, porque el flujo de información que existe en Internet no puede ser controlado por ningún Estado. O sea, yo creo que la medida sobre la importación de este tipo de equipos electrodomésticos pone en jaque también el manejo de la información, que ya es bastante precario por parte del gobierno. Ahora que usted me habla de imperialismo, fíjese lo que dice Raúl, que han logrado una gran batalla. Adelante. Hay un éxito en el cual ha jugado un papel fundamental nuestro pueblo, al cual un día habrá que ponerle una estrella de héroes de la República o héroes de la Revolución a todo este país, a la mayoría de este país, que han resistido y están venciendo el imperialismo. Están venciendo el imperialismo. En lo que vencen al imperialismo hay un video que es muy pintoresco, donde en el Ballet Nacional de Cuba hay una señora que interrumpe la función, y entonces quería su opinión sobre el respecto. Vamos a ver si el señor director nos puede poner un pedazo del video de la señora de pasada de peso, donde ella modela, y donde este tipo de actuación, ¿cómo se puede justificar que en un estado donde hay bastante control esto pueda ocurrir? Adelante, sí, escuchamos. Me parece patético, verdaderamente me parece bastante patético el hecho, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta
que el Ballet Nacional de Cuba es una de las instituciones culturales, no solamente de Cuba, sino del mundo, que ha sido siempre una institución muy importante. Me parece patético que eso suceda. Me parece muy divertido, francamente. Muy divertido, porque nos apagaron las luces y estaban tratando de sacar a la señora. Me parece muy divertido. Muy divertido. Vamos a ponerlo, señor director, nuevamente antes que apaguen las luces para que la gente pueda percibir bien qué fue lo que pasó. Obviamente que es penoso. Me parece muy divertido en dos niveles. Uno, primero, aquella señora obesa, probablemente dopada o seguramente tomada, aparece en el lago de los cisnes, ¿no? Y los bailarines quieren mantener su papel de cifrido, ¿no? Y a mí me parece que primero es una lectura sobre la necesidad de que el Ballet Nacional de Cuba se reformule completamente, ¿no? Un ballet anclado en el romanticismo y en temporadas donde Giselle y el lago siguen siendo, cuando en el ballet a nivel mundial están pasando cosas extraordinariamente interesantes, desde personas así gruesas haciendo ballet hasta los ballets en Nueva York que tienen a supuestos transvestis haciendo La muerte del cisne. Eso es un primer nivel. Y un segundo nivel que podría estar precisamente en el grado de la ausencia de control. Yo no creo que eso sea indisciplina social. Yo creo que catalogar esto de indisciplina social, bueno, fíjate que al punto que llega esto, que al final cuando ella la retiran del escenario, todo el mundo se queda aplaudiendo. Sí, claro, porque o sea, manejar esto como una indisciplina social, hay indisciplinas sociales mucho más contundentes en Cuba. Estaba circulando un video que fue viral en las redes sociales, donde un señor, creo que del oriente cubano, devora a un pequeño gatito vivo. Eso es una indisciplina social, ¿no? Una cosa alarmante, preocupante. Pero, y el manejo del control, o sea, la idea del control, el Estado cubano ha demostrado que no puede controlar la sociedad cubana, que se ha desbordado, y sobre todo, María Elvira, porque se ha desbordado en los cánones en que ellos han establecido el Estado cubano. Y se nos ha desbordado hacia Miami, creo yo. Claro, no, sí. Y Miami desbordado hacia La Habana en artículos, en jabones y en ropa interior. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a ver qué es lo que pasa con las llamadas mulas, a ver qué otra vía encuentran. Porque el cubano siempre resuelve. Gracias nuevamente. Y cuando regresemos, un video aparecido en el internet muestra las mejores imágenes hasta ahora del líder terrorista Ali Baghdad al-Baghdadi, que es el nuevo califa, el que está llamando a la gran rebelión por parte de los musulmanes. Y también los dejo con el Papa Francisco. Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por partes de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso.